Bueno, podemos ver, la obra tenía ciertos deterioros, ¿no? Muchos de estos deterioros es debido a factores externos de la obra, ¿no? Que en este caso la obra estaba en un lugar donde en algún momento tuvo unos problemáticos de chorreadura en la cual había caído sobre la pintura. O sea, agua sobre la pintura. Sí, es como que había rebalsado una canaleta en algunas instancias. Igual, indudablemente era una problemática que se viene, digamos, se viene provocando en distintos años desde la obra, porque la obra en el reverso tenía pegado una membrana asfáltica. Indudablemente esta membrana asfáltica, en algún momento una intervención que se hizo, una restauración antigua, ya se previó este tema del problema del colgado y en el lugar donde estaba colgada, ¿no? Esto parece, digamos, le pongamos un poco de humor también a esto porque también es lindo. Digo, resultaba más fácil poner una membrana al cuadro que arreglar las goteras. Y un poco así, digamos, habría que haber analizado un poco en esa situación, ¿no? En ese contexto, qué pasaba con el edificio, por qué se tomó esa decisión y qué problemáticas realmente tenía el edificio, ¿no? La verdad que en ese momento... Nos resulta sumamente curioso eso también. Bueno, esta pintura asfáltica, igual como podemos ver, hay unos deterioros en la pintura, en esta membrana, que pudimos ver que indudablemente sí le caía agua porque ahí ya observamos lo que sería el soporte de la tela y se observa las chorreaduras de humedad que había habido en la obra. Lo primero que se decidió fue retirar esta membrana, que era asfáltica, que estaba pegada sobre el bastidor. Este es un trabajo muy minucioso, siempre respetando la obra original, se fue removiendo todo lo que sería este adhesivo, ¿no? Que estaba en la membrana. En este caso... Te hago una pregunta, al despegar la membrana, ¿estaba pegada sobre el marco o también pegada sobre digamos, la parte, el respaldo de la obra? Sería sobre el bastidor de la obra. Lo primero que se hizo fue retirar el marco lo retiramos realmente apenas bajamos la obra, después solamente estuvimos manipulando lo que sería la obra, ¿no? O sea que el pegamento no afectó, digamos, al lienzo. No, para nada, estaba solamente en el reverso de la obra. Dentro de la aberración que hicieron, por lo menos respetaron no pegar la tela, ¿no? Claro, sí. Bueno, acá podemos observar que la obra tenía distintas manchas de humedad. Habían distintos tipos de humedad, algunas humedades que indudablemente migraban a todo lo que sería el canto inferior, en la cual en la forma horizontal, que es debido a que en algún momento la obra debe haber estado apoyada en un lugar con humedad y esta humedad fue migrando lo que sería el soporte, por eso había esta mancha de humedad en la forma horizontal. Después teníamos otras manchas en forma vertical, que estas fueron provocadas por esta gotera que se habían provocado en algún momento de la obra, ¿no? Se podían observar esas manchas, había mucha suciedad, había restos de hongo también, porque esta misma membrana había provocado una condensación también, ¿no? De humedad, al no dejar respirar la obra, entonces había ciertos problemitas de humedad. O sea que la protección además creaba un problema adicional. Y sí. Un deterioro adicional por... Sí, porque no era un material totalmente adecuado para esta solución, a lo mejor fue la solución en ese momento, ¿no? En esa instancia que se intervino la obra, que se cree que fue en el 1962. Lamentablemente... me ocurre, perdona, que esto hacía como una cámara húmeda. Exactamente. Como que en algún momento migró a su vez la humedad y eso provocó una condensación. Igual es importante, digamos, destacar... qué sé yo, que la restauración, los métodos de intervención fueron cambiando en todos estos años, ¿no? O sea, cada mes se va respetando más la obra original y los mismos materiales que a lo mejor en ese momento existían, que eran la solución, hoy en día ya nos damos cuenta que no es la solución para ciertos trabajos, ¿no? De conservación. Lo primero que hacemos es la observación con microscopio para poder observar el estado de la fibra, queríamos saber bien en qué estado se encontraba. Y acá pudimos ver que la fibra tenía digamos, tenemos lo que sería la trama y la urdimbre que pasaban cada dos tipos de fibra. Lo que tenemos en pantalla ahora es una visión microscópica de las fibras. De las fibras. Tenemos en la parte superior, podemos ver la suciedad que presentaba estas en algunos lugares y después en las fotos de la parte inferior podemos observar las fibras limpias, pero estas están en buen estado, ¿no? Daba una muy buena resistencia a lo que sería el soporte de la tela.
Lo primero que se hizo fue realizar una limpieza de estas fibras, de este soporte en la parte del reverso. Es como que cada intervención que fuimos haciendo, a medida que íbamos trabajando, fuimos tomando las decisiones, ¿no? De qué proceso íbamos a hacer y de qué forma. En este caso lo hicimos con una aspiradora, le tuvimos que poner un pequeño filtro, donde ahí podemos observar la tierra que fuimos retirando de lo que sería el soporte del reverso de la obra. Tuvimos que ir experimentando algunas formas de ir llegando a ciertos lugares que era inaccesible llegar con la aspiradora, agregándole algunos suplementos para poder aspirar y aspirar completamente todo el reverso, ¿no?, de la obra, sacándole todo lo que es polución. ¿El polvo. bastidor en qué estado se encontraba, Gabriela? Mira, el bastidor estaba en buen estado de conservación, era de madera de pinotea. En este caso, como te decía, que cada obra es un paciente para un restaurador, y con las decisiones que vamos tomando a medida que vamos trabajando. Como el soporte estaba en buen estado y el bastidor estaba en buen estado, se decidió no desmontar la obra, porque nuestro criterio es mínima intervención en la obra y tratar de mantener lo más original posible. Entonces, en esta circunstancia decidimos trabajar con la obra tensada en ese bastidor y no desmontarla. Llevó sus complicaciones, porque en algunos procesos fueron más difíciles, pero bueno, lo fuimos respetando ese montado, ¿no? Pinotea es una madera importada, ¿no? Es una madera importada que en su momento es bastante noble, no presentaba carcomas, ni problemas de infección, nada, estaba en muy buen estado, tenía ciertas perforaciones que hubieran sido provocados indudablemente por clavos o que debe haber sido una madera reutilizada, que nosotros generalmente también... pasa que los inmigrantes europeos traían esa madera en los baúles, por ejemplo, Claro. o en los embalajes, digamos, de esa madera era reutilizada en una madera valiosísima, por supuesto, tiene una beta exquisita. Claro, esta madera fue reutilizada porque tenía ciertas, digamos, perforaciones, ciertos agujeros que tenía que no correspondían nada a lo que sería el cuadro. Y nosotros todo eso también lo fuimos rellenando y restaurando completamente el bastidor, después de la limpieza, ¿no?, que se hizo. También se hizo un trabajo de remoción de estas manchas que se encontraban en el reverso de la obra, con ciertos productos para ir removiendo toda esta suciedad que había. Después, otra intervención que es importante dentro de esta historia clínica que hacemos la obra es la radiación con ondas electromagnéticas, serían los rayos X. Este fue un proceso muy interesante, pues se tuvo que hacer toda una gestión para conseguir digamos, el radiólogo, el aparato de radiografía que nos prestaron del materno infantil. Un aparato portátil, ¿no? Exactamente, portátil, y trasladarlo, o sea, fue toda una complicación, trasladarlo, llevarlo a la legislatura, porque como sabemos las dimensiones de la obra era imposible llevar la obra a hacerle radiografía, entonces tuvimos que hacerlo al revés. Tenía todas sus complicaciones, pues sacar la radiografía y estas placas, llevarlas al hospital para poderlas revelar y poder ver, digamos, la radiografía y cómo había salido la imagen, ¿no? Fue un proceso que nos llevó bastante tiempo, a su vez coincidir lo que sería la parte del anverso que estaba el aparato con las placas que estaban en el reverso, que tenían que coincidir en la misma superficie. ¿Eso se hicieron por medio de cuadrantes para hacer todo el cuadro? Exactamente, nos tuvimos que ingeniar, digamos, como que en todo esto pasamos a analizar cómo lo podíamos hacer y tuvimos que hacer unos tensados de hilo, ya que no podíamos marcar la obra, claro, y, digamos, ir haciendo mediciones y tanto de la parte de anverso como la parte reverso. Una cuadrícula con hilos. Exactamente, con un piolín, y así fuimos logrando y coincidiendo en la misma superficie, tanto de anverso para reverso, para poder realizar las placas radiográficas. Acá tenemos un poco ¿Y qué les dijo qué le dijeron el resultado de las radiografías? Y ahora te voy a contar. Acá en este proceso quiero agradecer a Julián Ramírez y a Javier Gudiño, que fueron los radiólogos que nos estuvieron asistiendo con la paciencia, que ya vienen trabajando, ¿no?, en otros procesos con nosotros. Ya sacamos radiografía. No es muy común, digamos, sacar radiografía en las obras de arte, y estos chicos como que nos vienen asistiendo en distintos otros proyectos con el tema de la radiografía del patrimonio. Bueno, acá tenemos
el trabajo, lo que logramos de la radiografía de una obra de arte, logramos una gran información, ¿no? Una parte sobre el estado de la obra, las técnicas artísticas del pintor, la composición subyacente y los arreglos que se hayan ido realizando a lo largo del proceso creativo. Acá podemos ver en esta imagen, si vos ves, tenemos el rostro de Güemes, y si vos lo analizás bien, tenés como que tenés en dos posiciones, ¿no? El rostro de Güemes, como que el artista lo pintó primero en una posición y después lo cambió. Lo notás en la radiografía perfectamente. Claro. También puedes ver un poco las técnicas del artista, cómo fue trabajando las pinceladas, mucha veladura, como pinceladas muy gruesas, ¿no? Muy jugadas, digamos. También podemos observar con la radiografía esto que te hablaba de los deterioros, el estado que se encontraba. Acá podés ver en las partes negras de esta placa, de esta radiográfica, son los faltantes de pintura que había sobre la obra. Acá tenés otro ejemplo de estos faltantes de pintura, por eso es que aparecen estas manchas negras. Entonces esta es una etapa de diagnóstico. Es una etapa de diagnóstico. A medida que vamos diagnosticando, vamos tomando las decisiones y se va trabajando en lo que serían las intervenciones en la obra. Después, por la parte del anverso de la obra, podemos ver ciertos deterioros. Fíjense en unas manchas que tenemos de unas chorreaduras que vienen desde la parte superior. Estas manchas a su vez ya estaban en un color amarillento que también pudo haber sido de un barniz que se ha ido oxidando con el tiempo y fue tomando este color medio amarillento, medio más oscuro, ¿no? Después teníamos problemas de deyección de insectos, muchos problemas que sería telas de arañas, también teníamos problemas de deyección de palomas, que en algún momento pudo haber entrado al recinto. Y después tenemos estos problemas de craquelado de la capa pictórica, que indudablemente en algún momento entró en contacto con el agua, y esto fue provocando una contracción en lo que sería el soporte, haciendo un craquelado y un levantamiento de la pintura, ¿no? Y ¿Qué sería el craquelado? El craquelado es cuando la capa pictórica se agrieta, se fisura, y en este caso ya se estaba levantando. ¿Qué es lo que nos pasa cuando...? Se resquebrajea la pintura sobre la tela. Sí, exactamente. Y como podemos observar acá, ya se estaba levantando, y fíjate en estas partes que ya en muchos casos se provocó la pérdida de la pintura original, ¿no? O sea que se empieza a perder la adhesión a lo que sería el soporte, esto se cae y ya empezamos a perder parte de la pintura original. Estos eran, digamos, los deterioros que realmente a nosotros nos preocupaba mucho y era realmente necesario abordar la restauración lo más antes posible, antes que se siga perdiendo más la pintura original de la obra. Otras observaciones que se hicieron, hacemos observaciones con luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta nos permite, lo hacemos en un lugar totalmente oscuro y nos permite observar la fluorescencia de la capa pictórica, en la cual podemos ver tanto un barniz oxidado, que es el color este medio amarillento que vemos medio verdoso, y podemos ver los repintes que florece distinto al original y empiezan a aparecer como unas manchas. Como te había comentado, esta obra había tenido intervenciones anteriores en la cual se habían hecho algunas pinturas, digamos, sobre la obra, ¿no? Que con el tiempo ha ido evolucionando distinto al original y ya estaban provocando como una mancha sobre la capa pictórica.